crecimiento. El crecimiento se da. Se da. Ustedes son una iglesia más numerosa que donde yo estoy. Pero hermano, a veces cuesta poder cambiar la mentalidad, hermano, y a veces los pastores quizás nos esforzamos en querer, hermanos, cambiar las mentalidades. Pero si hay algo de lo que me he dado cuenta, hermano, en los últimos días, es que no soy yo quien va a cambiar las cosas, es el Espíritu Santo de Dios, y que a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda constante de su presencia, las cosas van a empezar a mejorar. Amén. Aleluya. Y quiero decirle que sí, estamos viendo la mano del Señor. Quiero decirle que sí, estamos viendo, hermanos, un mover diferente, algo totalmente diferente. Hermano, así que si la iglesia algo tenemos que hacer, hermanos, en primer lugar acá es lo que dice el versículo 4. Bueno, si ya estamos convencidos en la palabra, Romanos dice que no seamos movidos de nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar debe ser la manera de la Escritura, la manera de la palabra. Amén. Dios sabe, dice la Biblia, de qué cosas tenemos usted y yo necesidad. Y antes que la palabra esté en nuestra boca, hermano amado, ya Dios ya la sabe. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Pareciera que me salté una cosa a otra, pero lo que sucede es que cuando el cristiano crece espiritualmente, ora palabra de Dios. Cuando ora y clama, ora palabra de Dios. Se mete en la palabra y dice, empieza a orar y empieza a clamar y empieza a interceder, ya no por mis propias necesidades o intereses, sino que empiezo a clamar en base, hermano, al propósito y a la voluntad de Dios en mi vida y para los que me rodean. Yo no voy a velar solo por mis intereses, voy a velar como hijo de Dios, hermano, por los intereses del reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos amados, y dice la Escritura, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice. Amén. Porque dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, todo lo que está aconteciendo, hermanos, es señal que el Señor ya está a las puertas. Amén. Una amiga que vive en este país, hermano, me escribía hace un tiempo, hace un año más o menos, lo mucho, tal vez 8 meses. Y recuerdo que me decían, aún tuve un sueño. Y para ser breve, ese sueño era el fin del mundo. Estaba en un gran estadio donde había miles de personas, millones, pero el estadio dice que jamás había visto un estadio tan grande del sueño. De repente dice que veo un avión grande que cae del estadio y empezó, hermanos, el fin del mundo. La tierra se abría, gente caía en los precipicios, mujeres, señoritas llorando, buscando a sus mamás, buscando a sus hijos, hombres que morían. Y de repente ella se alarmó, que dice que le llamó la atención que se vio parada y veía todas las escenas, pero no veía que ella se estaba corriendo para algún lugar, ¿verdad? Pero cuando ve a la derecha dice que había un varón como un ángel que estaba a la par de ella. Y les estoy hablando de una persona que yo estoy convencido que es una persona nacida de nuevo, una hija de Dios, temerosa del Señor, y que desde que se convirtió a Cristo Jesús ha sido fiel y ha perseverado en las cosas del Señor. De hecho, ella ha visto milagros poderosos de Dios de sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Y de repente dice que terminó el sueño. El ángel al parecer era el que le mostraba el sueño y veía una mano así. Y de repente termina el sueño y cuando despierta dice que se quedó como pensando, asustada. Qué real era ese sueño. Qué real. Se quedó así boca arriba meditando en el sueño y de repente dice que empezó, mientras meditaba en el sueño, lo tremendo que había sido, dice que empezó a escuchar el tic-tac, ya despierta, empezó a escuchar el tic-tac de un reloj. Y a medida que ella se interesaba por el sonido del tic-tac del reloj, dice que se iba intensificando, iba más fuerte el volumen del tic-tac del reloj y más rápido, porque se iba acelerando el tic-tac del reloj. Y de repente dice que ella entendió que el sonido venía de abajo de la almohada. Y ella dijo, bueno, yo no tengo relojes aquí, ni despertador, y mucho menos abajo de mi almohada.
se sentó rápido en la cama, levantó la almohada y el sonido se quitó automáticamente y escucha la voz de Dios que le dice: yo vengo pronto. Amén. El tiempo se acaba, yo vengo pronto. Esa fue la palabra. Yo sé que más de algunos de los que están acá han escuchado últimamente personas que han soñado, que han tenido alguna visión, que en oración, hermano, y Dios les ha mostrado algo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor está avisando a sus fieles, a los que le amamos, que Él está a las puertas, que Él viene pronto por su iglesia, y que usted y yo tenemos que ya no andar jugando, como decía, tenemos que estar firmes en las cosas del Señor. Ya quitémonos cualquier sueño, cualquier ilusión que teníamos a nivel terrenal, porque Cristo viene. Quitémonos, hermano, cualquier ilusión a nivel. Mire, el Señor viene pronto. Amemos su venida. Amemos su venida. Anhelémoslo. Vengamos a llorar ante su presencia en la casa del Señor. Vengamos a deleitarnos, hermanos, con regocijo, hermanos, porque no hay cosa más grande, más maravillosa, al menos aquí por el momento, que poder disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Que el Señor se mueve en medio de nosotros, eso es lo más lindo que nos puede suceder. Amén. Yo creo, hermanos, y la palabra al final, hermanos, dice acá en el versículo que había tomado, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí, hermanos, en primer lugar, decía cuánto amamos su venida. Amén. Si en realidad es que estamos amando la venida del Señor, o que Él venga por su iglesia, hermanos, hay algo que tenemos que hacer. Ante todas las situaciones que están sucediendo, están aconteciendo, y que Cristo las advirtió y dijo que iban a suceder, ¿qué debemos hacer la iglesia? Trabajar, ¿verdad? Debemos, hermanos, predicar el evangelio de la palabra de Dios. A veces, hermanos, la iglesia cae en el error, no así los pastores, pero la iglesia muchas veces cae en el error en pensar que ese trabajo solo le corresponde al pastor o a cierto grupo de líderes de la iglesia. Y todos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Si va en su vehículo y va con un amigo y sabe que no es cristiano, háblele de Cristo. Si va, hermano, en el autobús o en el tren, ¿verdad? O donde, no sé, ¿verdad? Yo es primera vez que estoy acá. Pero, hermano, donde sea que usted vaya. Dice por ahí el hermano Gary Wilkerson, el hijo del que ganó a Nicky Cruz para Cristo. Dice, mi púlpito, dice, porque acaba de estar en El Salvador, en la iglesia Josué. Y el tema del seminario, la conferencia que fueron a impartir fue volviendo a la pasión por Jesucristo. Gloria a Dios. Porque usted se da cuenta, hoy la iglesia está viviendo tiempos, hermanos, donde en muchos lugares, lamentablemente, lo que se vive es un emocionalismo y no la verdadera presencia del Señor. Y yo lo que deseo para mi iglesia, para la congregación, aunque es la iglesia del Señor, ¿verdad? No es mía, es del Señor. Pero, hermanos, si algo yo anhelo es que haya un mover, como en el libro de los Hechos, en la iglesia. Que de repente, hermano, se escuche un estruendo, que fuego descienda sobre su iglesia, que algo pase, hermano, que la gente se admire allá afuera y que se asomen a ver qué es lo que está sucediendo, y que de repente, así como un Pedro se levantó una vez, se levante algún diácono o el hermano Nahum allá, ¿verdad? Y diga, estos no están borrachos como ustedes creen, estos están llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero. Y yo sé que ese es el anhelo, hermano, de los siervos de Dios, ¿verdad? Y hermano, debemos clamar a Dios. Por algo el Señor dice, clama a mí, te responderé, dice. Dios el Señor Jesús dio una promesa en el capítulo 1, ¿verdad? Y vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que descienden ustedes el Espíritu Santo. Vayan, esperen ahí. Dentro de no muchos días, dijo. Se cree que pasaron 10 días. Si no me jalan las orejas después, pastor. Pero se cree que pasaron 10 días, hermano, y el fuego del Espíritu Santo descendió sobre los que habían quedado. Se cree que eran 500 los que habían llegado originalmente. Después se redujo, hermanos, a esa cantidad, a 120. Algunos no quisieron esperar, porque, hermanos,
A veces nuestra carne se siente más atraída a muchas cosas afuera, ¿verdad? Compromisos, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y realmente, hermano, a veces, o generalmente, por lo general, hermano, hay cosas que no son las más importantes que estar en la casa de Dios, o que estar de rodillas en su presencia. Yo sé que las distancias, hermano, y todo, ¿verdad? Pero no es como allá, ¿verdad? Que de una sola colonia llega, ahí en la misma colonia llega toda la gente. Yo sé que aquí hay gente de lejos, vienen en sus vehículos. Pero hermanos, qué lindo es que en su casa usted también practique la oración. Si no le llegará tiempo aquí, ¿verdad? A la oración, pues qué lindo que en su casa. Y yo la oración que le recomiendo es la oración de la madrugada, 4 de la mañana. Esa es la oración. Quiere ver poder de Dios en su vida. Quiere ver hacia dónde Dios lo lleva. Quiere ver, hermanos, milagros de Dios, hermanos, realizados en su vida, realizados. Quiere ver el poder de Dios en su vida. Busque al Señor de mañana. El salmista decía, si usted recuerda, dice, de mañana me presentaré delante de ti. De mañana. Y a veces, hermano, esa es la mejor hora. Más aquí, hermano, con este frío tan rico. Amén. Mire, ahí es el esfuerzo, Darwin. Ahí me acompaña mi hermano Darwin. Ponete de pie, Darwin. Que conozcan los hermanos. Ahí está el hermano Darwin, viene de la iglesia. Hermanos, y es la hora más rica. ¿Quién quiere levantarse a esa hora? A clamar, a orar. Pero hermano, es una hora muy especial. Es una hora muy linda en la que podemos intimar en la presencia del Señor. ¿Cuánto amamos la venida del Señor? Prediquemos la palabra. Porque dice aquí, y será predicado este evangelio, dice, a todas las naciones, hermano, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No podemos nosotros acelerar la venida del Señor, como se dice algunas veces, porque Dios ya tiene un día específico. Solo el Señor Jesús, Señor, ¿y cuándo le dijeron, verdad? ¿Cuándo va a ser tu regreso o el regreso? Solo mi Padre que está en los cielos sabe. Solo Él, ¿verdad? Solo mi Padre. Así que, hermanos, no podemos nosotros, hay un día. Dios es perfecto, Dios es el Todopoderoso, el Omnisciente. Él es el que sabe, hermano, el momento, hermano, perfecto, y ya está el día. Él lo sabe. Nosotros no sabemos y no hay que andar inventando. Amén. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero el Señor sí sabe. Y lo que podemos decir por todo lo que está pasando, aconteciendo, hermano, Cristo viene pronto y lo que debemos hacer en la iglesia es predicar la palabra de Dios. Prediquemos. En primer lugar, hermanos, prediquemos, testifiquemos. A veces decimos, pero yo no tengo mucha lectura, mucha versículos, mucha Biblia de memoria, hermano, pero hay gente que se ha convertido al escuchar los testimonios y las cosas que Dios ha hecho en otros. Testifiquemos. Hermanos, en segundo lugar, yo quiero llevarlos a Hechos, capítulo 4, versículo 20. Y después que los apóstoles del Señor pasaban situaciones difíciles, situaciones duras, persecución, recordemos que eran tiempos de persecución para la iglesia. Y esto es algo que no ha cambiado, hermano. Si bien es cierto, en la mayoría del planeta Tierra, ¿verdad? Quizás no hay persecución, pero hay naciones como India, hay naciones islámicas, musulmanes, donde usted sabe, hermanos, que hay persecución hasta el día de hoy. Por ahí está, ¿verdad? Naciones como Corea, que está en conflicto, ¿verdad? En este momento. Y hermanos, y entre comillas preparándose, ¿verdad? Y para una batalla, para una guerra. Y ahí está la escritura, ¿verdad? Lo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, hermano, es algo que por años ha venido, pero hoy, hermano, hay escatólogos que sacan sus conclusiones y dicen, no, ya el Señor está a las puertas. Hoy sí el Señor, no sabemos cuándo, pero el Señor viene. Y por eso en la iglesia debemos estar alertas, debemos estar pendientes, hermano. Yo no sé si me ha pasado solo a mí, nos pasará solo a algunos pastores, hermano Oscar,
Pero la realidad es que a veces yo he sentido que ese día viene el Señor. A veces yo me había amanecido y digo, hoy viene el Señor. Pareciera como que estoy loco, hermano. Pero yo creo que nos conviene estar un poco locos a veces. Y creer que ese día viene el Señor. Y debemos vivir, si usted supiera, hermano, el día y la hora en el que el Señor viene, ¿cómo lo viviría ese día? ¿Cómo viviría ese día? Me voy a permitir, Señor, hacer esto hoy. Me voy a evitar decir algunas cosas, pero, aunque yo sé que aquí se predica recio. Y palabra de Dios. Pero hermanos, ¿qué situaciones en su vida, de repente, hermano, usted ahorita puede meditar en que necesitaría abandonar, cambiar? Yo le diría, mejor abandónela hoy, esta noche. Mejor no piense, hermano, en que si supiéramos o el día, la hora. No, mejor decidámoslo de una vez por todas. Me encanta una palabra que decía a Job, ¿verdad? Si no me equivoco, en Job decía, mi integridad tengo, decía, bien asida. No me apartaré de esta integridad. Estoy parafraseando un poquito. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay cosa más linda que permanecer seguro de que ese día, si usted viene con él, si el Señor viene por su iglesia, nos vamos con Él. Que estamos viviendo en rectitud, que estamos viviendo en santidad, en comunión con el Señor. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos, decían los apóstoles, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos amados, se vivían situaciones difíciles en la época, en aquel tiempo. Y los apóstoles, hermanos, llega un momento en el que Pedro incluso se levanta, ¿verdad?, ante los principales, los gobernadores, y les dicen, ¿verdad? Vaya, ya queremos que ustedes le paren a este asunto. Ya dejen de alborotar a las personas. Ya dejen de alborotar a la gente con ese mensaje de Jesús. Ya dejen de andar predicando. Les vamos a otra oportunidad, ¿verdad? Pero por favor ya dejen de andar predicando. Y Pedro les dice, y dice la Escritura, porque no podemos dejar de decir, esas fueron las palabras de los apóstoles del Señor. Amén. Dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo le pregunto esta noche, ¿qué cosas usted ha visto en su trayectoria como cristiano, como hijo de Dios? Una vez iba en el bus, la 29A, yo andaba buscando la 29A por aquí, pero no hay. Yo dije, ¿a qué hora aparece la 13? Decía, ahora soy apando. Hermano, y mire, y sentí la reprensión del Señor allá atrás. O sea que te da pena. Así, ¿verdad? Aquellas palabras. Y vino a mi mente el versículo que decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, o sea, a los gentiles. Hermano amado, y respiré profundo y me fui para adelante, ahí me fui metiendo entre la gente. La palabra de Dios dice, así todo. ¿Ah? Y empecé a predicar la palabra del Señor. Los tiempos están cerca. Y mire, hermano, se habla de un 40% casi de cristianos en El Salvador. 38-40% de habitantes cristianos en El Salvador. Pero yo he llegado a la conclusión, hermanos, que no es así. Que no todos dicen ser cristianos son creyentes o son cristianos de verdad. Y lo digo con dolor, hermano. Porque algunos juegan con el Señor. Y algunos creen que, hermanos, esto es una broma o que sí se puede, hermanos, porque algunos se atreven a predicar allá. No, viva como quiera, haga las cosas que quiera, viva como se le antoje, ¿verdad? Si ya hizo la oración, suficiente. Ay, Señor del cielo. Y a veces pastores de edad, hermano, predican de esa manera, haciéndole creer a la gente que la gracia y la misericordia de Dios funciona así. Pero, hermano, la palabra de Dios dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
De ninguna manera. Y dice la Escritura también que si ya conocemos de la palabra de Dios, si ya sabemos de la Escritura, si ya recibimos al Señor y seguimos pecando, dice, lo que queda, dice, es una horrenda expectación de juicio de parte de Dios para las vidas, hermanos, que no han perseverado en las cosas del Señor. Y hermano amado, usted y yo estamos siendo retados esta noche a que volvamos a la santidad, volvamos a la comunión con el Señor, hermano, porque alguien que está amando la venida del Señor es alguien que se preocupa en vivir en santidad y en comunión con el Señor. Eso no es de diente a labio, no surge así nomás. Alguien que está amando la venida del Señor es alguien que se preocupa por la vida espiritual de él y de toda su familia. Si sus hijos andan descarrilados, encarrílenlos. Si sus hijos andan mal, hermanos, andan un pie por aquí, otro por allá, vuélvalos al Señor, métalos con Dios. Adiós. Yo sé que las leyes, hermanos, son un tanto diferentes, ¿verdad? Ahí hay una ley que se llama la ley Lepina, otras leyes allí que protegen a los niños, a los muchachos. Pero hay una porción donde dice la Escritura, castígalo con vara, dice. Ciertamente no morirá. Con un par de chiliazos no se muere. Búsquese un guayabo por ahí. En nombre de Jesús. Y alíñelo. ¿Qué andar contemplando tanto? Amén. Yo tengo un hijo de 2 años. Viera cómo le va al pobre. Ese niño yo lo amo. Y si hay algo que yo le doy es lo que mi papá me dio. Mucho amor, mucho amor. Mucho amor. Y ahí está. Y verá qué bonito es. No voy a decir que se parece a mí porque no, se parece más a mi esposa. Por eso es bonito. Hay que ser honesto. Lo bonito lo sacó de ella. Lástima que no me pudo acompañar. Hubiera deseado, pero a la otra, si hay otra, lo van a conocer. Pero hermanos amados, de verdad que es nuestra responsabilidad, hermanos, velar. Y yo creo que de la mejor manera que podemos enseñar, no obligar. Mi papá nunca me obligó, hermano, a estar de rodillas, pero si es necesario yo lo haría con mi hijo. Pero eso sí, vení, Luquitas, se llama Lucas, te vas a arrodillar conmigo. Amén. Porque el burro por delante, ¿verdad? Y yo me arrodillo y entonces, y hay veces que ya me encuentra de rodillas. Lo digo para la gloria de Dios y porque así es. Y un día lo veo de rodillas al niño. ¿Y qué cree? Me ministró y empecé a chillar, hermano. Yo dije, aleluya, vamos por buen camino. Amén. Año, 10 meses. Y ya se arrodilla. Y ahora. Y yo estoy orándole al Señor que no pase mucho tiempo para que el Espíritu Santo lo bautice. Y que no importa que sean 3 años, hermano, porque Dios no tiene edad para bautizar con su Espíritu Santo. Amén. Y entonces eso es lo que debemos desear, anhelar. Porque eso, hermano, es la certeza de que nuestras vidas están bien delante del Señor, están caminando en la voluntad y en el propósito de Dios. Pero quiero, hermano, avanzar. Y la palabra dice aquí, no podemos dejar de decir, hermano, ¿qué pruebas, qué situaciones los apóstoles del Señor atravesaban en aquel tiempo? Los azotaban, los golpeaban, los apedreaban por causa del Señor, pero eso no los detenía para predicar la palabra de Dios. Ay, hermano, me tiraron agua, una bolsa con agua, me tiraron, y yo no sé qué llevaba esa bolsa, me dijo una vez una hermana por allá. Pues hermana, si fue agua y estaba así tibia, confórmese, le dije yo, gloria a Dios, dele gracias a Dios que no fueron pedradas. Porque, hermanos, conocí pastores que sí sufrieron, hermanos que sí experimentaron, hermanos, pedradas por causa del Evangelio. Y yo creo que en la iglesia del Señor, hermanos, debemos estar conscientes que mientras podamos predicar con libertad y haya libertad de culto y haya libertad, hermano, de expresión y de expresar lo que usted puede expresar, hermano, entonces aprovechemos a predicar la palabra de Dios mientras el Señor, hermano, no venga por su iglesia. Eso es lo que la iglesia debemos hacer. Llenarnos del poder de lo alto. Llenarnos de ese poder de lo alto.
Y en último lugar, hermanos amados, vivamos trabajando. Vivamos, hermanos, y trabajemos como que Cristo viniera hoy. Como que Cristo viniera hoy. Aleluya. Juan capítulo 3 versículo 11 dice: de cierto os digo, te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, les dice, amén, nuestro testimonio. Se lo estaba afirmando el Señor a ese grupo de personas. Amén. Y no recibís nuestro testimonio. Jesús estaba hablando con propiedad. El Señor hablaba, hermanos, con propiedad. Hablaba la palabra del Padre, del reino de los cielos. Y a veces, hermanos, podría ser que la frustración venga a nuestras vidas cuando, hermanos, le hablamos a la gente del Señor. Pero dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. No nos cansemos de predicar, hermano. No va a ser ni siquiera por salir del compromiso, sino en primer lugar, hermanos, porque es un mandato del Señor que usted y yo prediquemos la palabra del Señor. ¿Quién dice que porque eres joven no puedes hablarle a otro joven del Señor? Háblale de lo que Dios está haciendo en tu vida. Háblale a otros jóvenes, a tus amigos en la escuela, en la universidad. Háblales, diles: Cristo viene. Que no te dé pena hablar de Cristo. Que no te dé pena decir: Cristo viene, porque si lo creemos, entonces tenemos que manifestarlo, decirlo a la gente que está a nuestro alrededor. No sabemos si esa persona solo está esperando esa sencilla palabra, hermano, y entregar su vida y su corazón al Señor. No sabemos si una persona ya está preparada solo para que una palabrita pequeña llegue. Hermano, yo recuerdo a un pastor que decía, el hermano Apolinar Hernández decía, un pastor colombiano, ex sacerdote, y el hermano Apolinar Hernández se paraba en algún lugar de algunas tarimas y ahí en El Salvador, y decía, sacaba un pañuelo y decía: Cristo viene, Cristo viene, Cristo. Y los que andábamos ahí, andaba la hermana Blanquita, andaba la hermana, hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad? Gente de la época de mi papá. Y nos encendió rapidito a todos. Amén, aleluya. Y algunos empezaron a hablar en lenguas, hermanos, y empezaron a adorar al Señor. Yo estaba ahí, y el hermano, ¿verdad?, Apolinar, y de repente bajo el pañuelo y en ese momento paramos ya, iba el tiempo de la palabra, y él secándose con el pañuelo decía: hermanos, decía, un campesino, decía, de Tecomate, de Matata y de Caite, decía, y de Mantilla, un campesino. Usted sabe lo que es un ex sacerdote, hermano, ordenado en el catolicismo. Ha pasado años estudiando, un hombre intelectual. Y dice: un campesino arrancó la Roma que tenía dentro, dice. Un campesino. Por eso es que usted y yo, hermanos, no debemos sentirnos menos. Amén. Usted y yo somos, hermanos, ciudadanos en primer lugar del reino de los cielos. Aleluya. Usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Porque dice que a los que le recibieron, hermanos, les dio la potestad, a los que le hemos recibido, de ser llamados hijos de Dios. Así que, hermano, cuando usted hable con la gente que no tiene al Señor, hermano, háblenle que usted es un hijo de Dios. No lo sintamos menos. Sepamos que Dios está con nosotros y que Dios pondrá una palabra. Dios le da una palabra a su pueblo, al pueblo de Israel. Le decía: abre tu boca que yo la llenaré. Y yo creo, hermanos, que debemos estar confiados, vivir confiados cada día, que no solo que el Señor está con nosotros, sino que cada cosa que vamos a hacer y emprender para la obra del Señor, hermano, va a tener un fruto, va a tener un resultado para la gloria del Señor. ¿Qué le parece si esta noche estamos de pie, hermanos? Un momento, y le damos gracias a Dios por su palabra. Y le decimos al Señor: gracias, Padre. Gracias, Jesús.